Buenas noches, compañeras y compañeros. En esta ocasión vamos a comentar dos temas que considero importantes para las tareas políticas que están por venir. Uno está relacionado con la actividad económica en México, que tendrá que programarse a partir de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, que deberá aprobarse en la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre de este año. Y en segundo lugar, es la preparación de las propuestas de promotores de la Nueva Esperanza, que presumiblemente pudieran ser nuestras precandidatas y precandidatos a puestos de elección popular para los próximos comicios. En lo referente al primer tema, no debe dejar de ser señalado el hecho de que en un proyecto político el rumbo de la actividad económica de cualquier país es fundamental. Para México no es la excepción. En la historia de nuestro país hemos visto cómo algunas administraciones de sexenios anteriores se han desgastado por las equivocaciones, los errores, los manejos inciertos que tuvieron en algunos rubros de la actividad económica. Desde aquella lejana crisis de finales del sexenio de 1976 de Luis Echeverría, cuando se abandonó el tipo de cambio histórico de 12.50 pesos por dólar y se detonó el inicio de un ciclo de endeudamiento externo que pasó de alrededor de 4.600 millones de dólares a 19.000, al proceso que le siguió durante el llamado boom petrolero durante el gobierno de López Portillo. En ese entonces, la deuda externa pasó de 19.600 millones de dólares a poco más de 80.000 en tan solo 6 años. Y todo eso bajo la promesa de que nos debíamos preparar para una época de prosperidad y de bonanza. Se adujo ese discurso básicamente por el descubrimiento de reservas petroleras en diversos puntos del país, y la explotación de estos recursos energéticos habrían de servir, según se dijo, para detonar el crecimiento económico. Incluso López Portillo, como se le recuerda con algunas frases de impacto que pronunciaba, llegó a decir que debíamos prepararnos para la abundancia, es decir, para abandonar la pobreza, el desempleo y la desigualdad. No fue así. El sexenio terminó con una crisis económica mayúscula, con una enorme fuga de capitales, el deterioro grave del tipo de cambio y una gran inflación. México vería con nostalgia aquellos periodos del milagro mexicano, del desarrollo estabilizador, del desarrollo compartido, cuando las tasas de crecimiento económico anual llegaban a ser hasta del 8%. En ese entonces fuimos padeciendo las consecuencias de una política económica errática, equivocada. ¿Y cómo olvidar aquellas políticas neoliberales que inauguró Miguel de la Madrid con los llamados recortes del presupuesto? Cuando se presupuestaba equivocadamente y se tenían que hacer ajustes presupuestales a lo largo del año. Salinas de Gortari, que entonces llegó a ser secretario de Programación y Presupuesto, llegó a ser mencionado como Salinas Recortari por todos esos recortes presupuestales que habrían de lesionar las finanzas públicas. O bien el error de diciembre de Ernesto Zedillo, tan luego iniciado su sexenio, a finales de 1994, que nos habría de dejar una secuela
de mayor endeudamiento y mayor dependencia económica. Y podríamos seguir enumerando ese tipo de asuntos. La cuarta transformación requiere estabilidad económica, requiere seguir funcionando en base a una política de austeridad, de planeación económica y de entrega de resultados con contenido social. Eso es lo que significa el presupuesto de egresos que se tiene que aprobar a mediados de este mes de noviembre. Se busca que no haya un mayor déficit público, que el gobierno no gaste más allá de sus ingresos. Se evita el mayor endeudamiento, que no haya más contratos de deuda que comprometan el futuro del país, que se mantenga el servicio de la misma, es decir, el pago de amortización y de intereses en los niveles planificados, y para eso es muy importante que se mantenga estable el tipo de cambio, porque como se sabe, una buena parte de la deuda externa está contratada en dólares, y si se devalúa nuestra moneda con respecto al dólar, entonces se tienen que pagar muchos más miles de millones de dólares por el servicio de esa deuda. Se busca que sin elevar los impuestos se mantenga un nivel aceptable de recaudación, combatiendo la evasión y la elusión fiscal. Se necesitan finanzas sanas y que esas finanzas sanas puedan garantizar la viabilidad tanto del gasto corriente como los compromisos gubernamentales en materia de programas prioritarios, de gasto social, de inversión pública estatal y de las participaciones federales que se le tienen que entregar a estados y municipios. Es necesario que el gobierno tenga estabilidad en sus finanzas, que pueda mantener en niveles aceptables el gasto público. Y eso supone también el combate a la corrupción y que las posibilidades de la inversión extranjera directa puedan mantenerse, generando una reactivación suficiente. El presupuesto toma en cuenta la contingencia sanitaria. Se están destinando muchos más recursos para la salud, que permita fortalecer el Instituto de Salud para el Bienestar y fortalecer también las plazas laborales de médicos y de enfermeras, los recursos para las medicinas y para seguir atendiendo la contingencia derivada del COVID-19, del SARS-CoV-2. Necesitamos también tener claro que no hay una decisión de reducirle gastos ni presupuestos a los estados ni a los municipios, que la fórmula que se aprobó fue la que en sexenios anteriores los diversos diputados de otros partidos que ahora son oposición aprobaron. La Alianza Federalista hizo llegar al presidente una propuesta de redistribución de recursos. Aspiran a tener 182 mil millones de pesos más, con propuestas que alterarían las finanzas sanas y generarían desequilibrios, como disponer de al parte de los recursos del Banco de México o dejar de pagar los compromisos de la deuda externa. Estos gobernadores, la mayoría del PAN, quieren mantener su modelo de gasto sin modificar sus finanzas y sin hacerse cargo de los problemas que ellos mismos han generado. ¿Qué ha pasado con las finanzas de muchos estados? Pues en primer lugar, comprometieron irresponsablemente sus participaciones federales, endeudándose, y ahora
no tienen liquidez suficiente para cumplir sus compromisos. A pesar de que en las campañas electorales ofrecieron no endeudarse, como lo hizo el gobernador de Jalisco cuando fue candidato, lo que han hecho es elevar su deuda externa, con la excepción de algunos cuantos estados, como es el caso de Tlaxcala. También se han negado a reducir sus gastos superfluos, a disminuir sus bonos o salarios y el gasto que utilizan para transportarse, para obtener beneficios, etc. Tampoco esas entidades han fortalecido sus finanzas públicas, no han elevado su recaudación y algunas de ellas, como Michoacán, es conocida por su gran ineficiencia recaudatoria, a pesar de que tiene algunas regiones socioeconómicas muy importantes, como es la zona del puerto de Lázaro Cárdenas o la propia ciudad capital Morelia. Los gobernadores quieren dinero, los gobernadores de la llamada Alianza Federalista, para hacer política electoral. Todos sabemos que el año próximo habrá elecciones en algunas de las entidades donde gobiernan estos gobernadores sedicentemente federalistas y que tienen un nivel de aceptación muy bajo ante su población. Es el caso, por ejemplo, del Bronco en Nuevo León o de el gobernador de Colima, que se coloca en los niveles más bajos de aceptación gubernamental. Y les urge tener recursos para utilizarlos como política electoral. No se trata de discriminar a los estados, se trata de respetar el pacto federal y asegurar que los proyectos prosperen. Claro, lo que las oposiciones de derecha buscan es que el gobierno federal de la Cuarta Transformación no tenga recursos suficientes para seguir financiando sus programas prioritarios de gasto social o seguir impulsando los proyectos de inversión emblemáticos de la Cuarta Transformación, como lo son la refinería de Dos Bocas en Tabasco o el aeropuerto Felipe Ángeles en Hidalgo, o el Tren Maya en el sureste mexicano, o el proyecto carretero interoceánico, entre otros. No debemos perder de vista eso. Seguramente habrá en el debate público, en los medios de comunicación, muchas mentiras, como acostumbran, acerca del destino del presupuesto. No se está descuidando ni la educación, ni la salud, ni los beneficios sociales, ni se está discriminando a los estados. A pesar de que hay una situación económica muy vulnerable, que el mundo entero está en una situación de recesión, que la pandemia no ha cedido, que se han tenido que regresar a medidas de contingencia sanitaria en diversos países y que la situación económica por ello es grave. México no enfrenta mayores problemas porque el gobierno ha sabido responder sin endeudarse, sin elevar los impuestos y, entre otras cosas, recuperando recursos fiscales que otras administraciones habían evitado recaudar, o bien recuperando recursos que habían sido sustraídos del erario público. La cuestión económica es fundamental para el destino de cualquier país. Cuando la economía se descontrola la estabilidad política. En algunos países de nuestro continente podemos recordar ejemplos alrededor. La derecha, por ejemplo, se vio rebasada por sus dificultades económicas durante el gobierno de Macri y a la postre eso le impidió continuar gobernando. Por el contrario,
El buen desempeño del gobierno de Evo Morales y su ministro de Economía, Luis Arce, a la postre candidato presidencial y ahora ya presidente en funciones del movimiento al socialismo y de la República Pluricultural y Multiétnica de Bolivia, es y fue gracias al desempeño económico, a que la economía de aquel país durante el periodo de Evo fue próspera, que se generaron niveles altos de crecimiento económico, se sacó de la pobreza a mucha gente y eso la gente lo comparó con el breve periodo de tiempo de la presidenta de facto producto del golpe de Estado, Yanine Áñez, que en pocos meses generó una gran e incontrolable situación económica muy costosa para la gente. Por eso el destino de la cuarta transformación tiene que estar asociado a que la economía siga funcionando en los márgenes preestablecidos, que a pesar de las dificultades, esto no se descontrole y que se pueda recuperar lo más pronto posible. Estamos seguros que la aprobación que se va a hacer del presupuesto va a servir para ello y que vamos a poder garantizar que la economía prospere adecuadamente. Ahora bien, estamos ya también en los prolegómenos de la etapa electoral y como equipo político de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir tenemos que prepararnos para ello. Por fortuna ya se está estabilizando el partido Morena, ya se están tomando medidas para hacerlo competitivo y garantizar cumplir con las metas electorales, como es el caso de las alianzas que se tienen que acordar en plazos establecidos. Y también en la definición de precandidaturas. Ya se está convocando a registrarse, por ejemplo, en plazos determinados, a los que quieran ser precandidatos a diputados federales. Seguramente en las próximas semanas sabremos de las encuestas para los que van a ser los coordinadores estatales en los estados donde va a haber elección de gobernador. Necesitamos, por lo mismo, nosotros también prepararnos. Hemos venido realizando asambleas virtuales de los equipos en los estados y en las alcaldías de la Ciudad de México. Ya llevamos hasta la fecha 13 asambleas en otras tantas entidades y alcaldías. Y ya tenemos el calendario completo para realizar asambleas estatales o por alcaldía de la Ciudad de México en todas y cada una de las entidades y en todas y cada una de las alcaldías en el plazo que ya iniciamos y que concluirá el 17 de diciembre de este año. Nuestra intención es mantener la comunicación con todos los dirigentes, hombres y mujeres, a lo largo del país, sin exponerlos a contagios. Quisiéramos seguir recorriendo, como lo hemos hecho durante muchos años, la geografía nacional, seguir visitándolos en sus entidades, seguir haciendo asambleas estatales o regionales de líderes, masivas y muy participativas. Pero si lo hiciéramos así, estaríamos exponiendo a mucha gente al contagio y no sabemos cómo van a reaccionar sus organismos y no queremos ser causantes de ningún fallecimiento. Por eso mantendremos nuestra estrategia de comunidad digital, que sea a través de las redes sociales, que nos mantengamos en comunicación y en coordinación mientras no pase la pandemia. Por eso les pedimos que sigan fortaleciendo los directorios, los chats de las asambleas estatales vía Zoom, que sigan enviándonos los nombres completos, los números telefónicos, el lugar de residencia
y el correo electrónico de las personas que quieran participar en este movimiento, que sean dirigentes del mismo. Y vamos a abrir un registro de promotores de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir. Quiero que envíen a mi número telefónico, que es muy conocido, los datos de quienes quieran ser en su respectiva zona de trabajo promotores de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir, y que serán al mismo tiempo una especie de precandidatos a puestos de elección popular, ya sea presidentes de comunidad, concejales, regidores, síndicos, alcaldes, legisladores locales o federales, o incluso gobernadoras o gobernadores. Queremos tener un registro lo más completo posible y que nos hagan llegar esas propuestas para que podamos garantizar que sean estudiadas, que sean medidas, que se conozca el nivel de apoyo que tienen en sus comunidades a través de las encuestas que al respecto se van a hacer en la mayoría de los lugares. Si no sabemos quiénes son a los que vamos a apoyar, pues difícilmente vamos a poder presentarlos. Por eso urge que esos datos nos los hagan llegar y que se fortalezcan las asambleas vía Zoom virtuales que estamos programando. Vamos a tener el día sábado 19 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, una asamblea nacional virtual vía Zoom de todo el país, incluso con dirigentes de fuera de nuestra frontera, de migrantes que viven en Estados Unidos o Canadá. Queremos una amplia participación en toda la República para garantizar, marcar las directrices que nos permitan ganar las elecciones en el año 2021. Necesitamos fortalecer nuestra estructura de promoción y defensa del voto. Por eso les estamos sugiriendo que se hagan grupos de chats de WhatsApp por sección electoral. En WhatsApp se permite tener grupos de hasta 256 integrantes. Si hacemos cuando menos un grupo de ese tamaño en cada sección electoral, esos grupos serán los promotores y defensores de nuestros votos en las elecciones del año próximo. Es una manera nueva de organización que no habíamos estrenado antes y que la pandemia nos está obligando a inaugurar. Confío en que se pueda hacer. Sé que hay regiones del país donde la señal es débil o donde hay dificultades de comunicación, pero es la comunicación que tenemos a la mano. No podemos seguir anclados en las estructuras de organización del pasado, porque todo eso puede ser insuficiente y muy riesgoso para la época que estamos viviendo. Les convoco a asumir el reto de una nueva forma de organización, que ofrece muchas ventajas porque podemos estar en contacto prácticamente diario. Podemos enviar mensajes o imágenes o videos diariamente, y también podemos capacitar a mucha gente a través de estos mecanismos. E incluso el día de la jornada electoral podemos asegurar la cobertura de las casillas, de el seguimiento de quienes ya fueron a votar o faltan de ir a hacerlo, de las irregularidades que se presenten. Podemos enviar los escritos que se necesiten para fundamentar inconformidades, y también por esa vía podemos tener al instante copias de las actas de cómputo y escrutinio. Basta con que nuestros representantes suban a los chats correspondientes las imágenes para poder estar al corriente y garantizar un cómputo adecuado. Y todo eso no se trabaja súbitamente, requiere de un plazo de organización, como ya lo estamos haciendo. A la fecha, en las pocas asambleas que apenas realizamos, ya se han inscrito
más de 3,000 dirigentes y han participado activamente en las asambleas. Confío en que van a ser muchos miles más en las próximas semanas. Y conforme vaya pasando el tiempo, tendremos una estructura de decenas o cientos de miles de activistas que van a hacer valer la cuarta transformación y el proyecto de la nueva esperanza por el buen vivir. También es una prueba para que los líderes que tienen alguna aspiración hagan ver su fuerza, se pueda saber de su trayectoria, claro está, de su prestigio, de su currículum, pero también que sepamos de qué tamaño es su base social organizada. Porque para ganar una elección se requieren cuando menos esas dos cosas: buenas propuestas de candidaturas y una buena estructura electoral. Si hay un buen candidato en un distrito, en un municipio, no tendrá dificultades para integrar su base de datos, para construir sus grupos de WhatsApp, para mantenerlos comunicados, porque es en su propio beneficio. Estoy seguro que lo vamos a ir logrando paulatinamente. No esperemos que la pandemia se vaya en los próximos meses y que podamos hacer la campaña como tradicionalmente la habíamos hecho. Desgraciadamente eso no va a suceder. Vamos a tener que realizar el proceso electoral en condiciones de confinamiento y de sana distancia. Y aquel equipo político que sea capaz de adaptarse a las nuevas condiciones va a ser el que salga con la victoria. Y para todo lo que estamos planteando no se requieren muchos recursos económicos. Cada quien puede aportar su propio número telefónico y en base a su propia cuenta de teléfono mantenerse en comunicación. Hay maneras eficientes de hacerlo y nos vamos a ir capacitando adecuadamente. Les invito, compañeras y compañeros, a saber ganar, a tener la visión política y la capacidad de renovación para adecuarse a las nuevas circunstancias. Confío en que así va a ser y además esta nueva forma de comunicación no será solamente para la actividad electoral, sino lo vamos a aprovechar, como ya lo hemos hecho, para la formación y capacitación política y para mantener informada a la gente, para combatir las mentiras, los rumores, las noticias falsas y también para lanzar iniciativas de coordinación y de trabajo. Tendremos que superar etapas del pasado que ya no van a volver. Yo recuerdo en mis primeros años de militancia que imprimíamos volantes en mimeógrafos, quizás los más jóvenes no sepan ni qué cosa es un mimeógrafo, y que andábamos repartiendo casa por casa, persona por persona, algunos volantes para darnos a conocer. Que luego hicimos folletos, hicimos visitas domiciliarias. Todo eso se puede seguir haciendo con medidas sanitarias, pero si tenemos a la mano las nuevas condiciones, si no tenemos que depender de los grandes medios de comunicación para hacer una estrategia horizontal de trabajo político, pues hagámosla. Vamos a hacer valer el buen vivir en base a una poderosa estructura de una gran comunidad digital. Vamos a trabajar. Los que no sepan pueden acercarse a los que ya saben. Los que no nos formamos en la época digital podemos aprender. Aprendamos de los jóvenes, incluso de los niños que tienen una destreza sin igual para manejar tablets, teléfonos y aplicaciones de diverso tipo. Nadie tiene ningún impedimento de edad para aprender siempre y renovarse. Todas las personas pueden aprender, adecuarse y descubrir nuevas formas de trabajo y de coordinación. El Movimiento Nacional por la Esperanza va a mantenerse vigente porque sabrá adecuarse a la nueva realidad y vamos a seguir siendo un baluarte para la cuarta transformación. Así es que, compañeras, compañeros,
a defender el proyecto económico de la Cuarta Transformación, a organizarse digitalmente más y mejor, a sumar gente a los grupos de WhatsApp por sección electoral, a los chats de coordinación para las asambleas virtuales, a inscribirse como promotores de la nueva esperanza por el buen vivir, para ser considerados como precandidatos y precandidatas, y a participar en la Asamblea Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza del próximo sábado 19 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Que viva la nueva esperanza por el buen vivir.